Adelante, señor diputado Ramiro Robledo Ruiz. Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores. Hay razones que deben atenderse. Si ponen un poco de atención, verán que toda la propuesta de esta iniciativa que ha presentado la coalición mayoritaria aquí en la Cámara, que es la que estamos discutiendo, es perfectamente compatible con el decreto que creó la Guardia Nacional. Miren ustedes, es muy diferente la intervención de las Fuerzas Armadas ahora que hace 12 años. No había permiso constitucional para que intervinieran en labores de seguridad pública el Ejército y la Marina. Ahora sí lo hay. Este Congreso le dio permiso al Ejecutivo para utilizar en materia de seguridad pública las Fuerzas Armadas. 2. Artículo 5º transitorio del decreto que lo creó. Segundo, escuchen por favor, lo que dice la Constitución, el artículo 21, no es que esté adscrita la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública, sino a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Y la Seguridad Pública, por virtud de ese decreto, creó una comisión interinstitucional de 3 secretarías del despacho administrativo del Ejecutivo. Permítame el orador. Secretaría de Marina. Permítame el orador. Diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto? Sonido, gracias. Sonido, por favor. Gracias, señor presidente. Es una moción de orden. Por favor, adelante. Hace un momento, el diputado Gerardo Fernández Noroña hizo una observación pertinente. Subieron los panistas con carteles, con una sarta de mentiras, y nosotros los escuchamos. Le pido, señor presidente, que le solicite al Grupo Parlamentario de Acción Nacional que guarde respeto cuando esté haciendo uso de la palabra un orador, que es lo que no está ocurriendo ahorita. Eso es lo que yo solicitaría para que siga este debate con respeto y altura. Eso sería lo que le pediría, porque si no, entonces nosotros ejerceremos nuestra mayoría contra ellos. Diputado Elías Lisha, ¿con qué objeto? Adelante, diputado. De orden, presidente. Adelante, por favor. Gracias. Presidente, únicamente para aclarar, todos estamos desde el PAN poniendo nuestro esfuerzo por mantener el orden en esta sesión, por lo tanto no aceptamos regaños. Segundo, es evidente que no nos tienen que amenazar con utilizar su mayoría. Violar todo un proceso legislativo para salir con la voluntad del presidente es en sí mismo una forma de aplastar con la mayoría. Y por último, ningún diputado del PAN se subió con otra cosa más que con dichos del presidente y de ellos mismos. Si ellos las califican de mentiras, pues entonces no somos nosotros quienes les decimos mentirosos a los de Morena, es un vicecoordinador de su propio partido. Diputado Fernández Noroña, ¿con qué objeto? La que escojas, diputado presidente, de orden o por alusiones. Correcto. Adelante, por favor. Muy puntual. No solo se le escuchó con absoluto respeto a la intervención de Acción Nacional, sino hace un momento que volvió a hablar un miembro de Acción Nacional y que no compartimos absolutamente nada de lo que dijo. Allá dice reconocimiento al exilio a la República Española. Otra vez un nieto de exiliados viene a sostener en tribuna posiciones fascistas, posiciones embusteras y mentirosas, y nosotros lo escuchamos con absoluto respeto, aunque no compartimos nada de lo que dice. Y a Ramiro Robledo no le han permitido hacer su intervención con toda
tranquilidad. Así es que el llamado que se hace al orden es correcto y pedimos a la presidencia de la mesa que llame particularmente a su fracción al orden. Honorable, adelante, diputado Tirana. Muy bien. Honorable Asamblea, hasta este momento va fluyendo la secuencia de esta discusión. Se escuchan intervenciones que pueden entenderse desde el punto de vista de que no hay demasiados gritos o alusiones por parte de quienes hoy están presentes en esta sesión. Entonces, yo les pediría a todos que pudiéramos continuar escuchando, porque este debe ser un debate de fondo, de ideas, y aquí han podido hacerse escuchar, de cuando en cuando hay interrupciones, pero que esto no se vuelva la regla, sino la excepción. Es simplemente el llamado que hace esta presidencia, es un tema de fondo, es un tema crucial para la nación, se están discutiendo asuntos de Estado y creo que nos debemos todos, absolutamente todos los presentes, el derecho de poder escuchar y el orador el derecho de poder intervenir. Sí, adelante, sí, diputado Leonel Godoy. Adelante. ¿Con qué objeto, señor diputado? Gracias, señor presidente, por alusiones personales. Adelante, por favor. Evidentemente que este debate reglamentario debe de concluir, pero yo no me puedo quedar callado ante una falacia. Obviamente yo no me refería a los carteles, me refería a los dichos, las mentiras que hizo el orador de Acción Nacional, y esa es la aclaración que quiero hacer, porque mienten constantemente y por eso las encuestas los tienen como están. Hoy salió una en el periódico de ellos donde nosotros tenemos 42% y ellos 17%. ¿Alguna otra participación? ¿Alguien está, Nadie. Adelante, señor diputado Juan Ramiro Robledo, vamos a cuidar que su intervención sea escuchada. Yo no acostumbro injuriar, si se han fijado, ni adjetivos utilizo. Solo trato de dar algunas razones que quizás, diferentes a las de ustedes, puedan compararse. Quizás tengamos razón en algunas cosas. Miren, hay 3 secretarías del despacho administrativo del Ejecutivo, 3 que tienen la función de la seguridad pública. La Marina, la Sedena y la Secretaría que sí se llama de Seguridad Pública, pero a la que no se adquirió exactamente con su denominación en el decreto que creó la Guardia Nacional. ¿Para qué es la ley orgánica de la administración pública, que es la ley del Ejecutivo, como nosotros tenemos la nuestra y el Poder Judicial la suya, y cada organismo autónomo tiene la propia para distribuir sus funciones internamente? Pues bueno, esa es la propuesta del Ejecutivo y es una idea que hemos tomado en esta iniciativa del grupo mayoritario. Hay 3 secretarías. ¿Qué está haciéndose? Distribuir la función de la seguridad pública. Una muy importante, determinar la estrategia nacional de seguridad pública, le queda a la Secretaría de Seguridad Pública. Otra más, va a presidir el Gabinete de Seguridad del Ejecutivo. ¿Qué le pasa a la Sedena? Control operativo. ¿Para qué? Para todo lo que está explicado en la exposición de motivos, para asegurar la funcionalidad, la organización, la jerarquía, la disciplina, la mística que hay en la Guardia Nacional en proceso de consolidación. ¿Quién se lo puede dar? Pues quien sabe de eso desde hace tantísimos años y que está al servicio de México hoy, cada vez más en tareas civiles y menos militares. Y las militares que hace
en función de la seguridad pública es con permiso del decreto del Congreso que creó la Guardia Nacional y que hoy, por iniciativa del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, lo escucharon hace un rato al diputado Iriarte, está pidiendo que se prorrogue por 9 años más ese ínter en donde las Fuerzas Armadas pueden participar en tareas de seguridad pública que se identifican a la seguridad interior. Y vaya, en estos momentos creo que lo que hay es un peligro de seguridad nacional con los problemas de la gran delincuencia, de la gran criminalidad, con su potencial de corrupción y de armamento. Ese es el verdadero desafío. ¿Quién lo puede hacer? De ver a los policías municipales y los policías estatales. ¿Desde cuándo andamos con ese proyecto? Mira, me tocó diseñar y implementar el Sistema Nacional de Seguridad Pública y esa era la propuesta en el año 1995-96. ¿Qué sucede? Que quizás las Fuerzas Armadas lo pueden hacer, yo creo que sí y todos creemos que sí. Nadie ha venido a decir aquí que las Fuerzas Armadas no podrían ayudar en eso. Miren ustedes, el presidente no le pide permiso a nadie, nombra al comandante y las Fuerzas Armadas van a realizar una función sujeta a la ley civil al Ministerio Público. Diputado Ramiro Robledo, Juan Ramiro Robledo, ¿me permite el orador? Están solicitando la palabra el diputado Pablo Almícar. Por favor, ¿con qué objeto? Diputado. Sonido a la curul del diputado Pablo Almícar. Sonido, por favor. Ya, ahí está. Para una pregunta, presidente, al orador. Diputado Juan Ramiro Robledo, ¿acepta usted la pregunta del diputado Almícar? Desde luego, señor presidente. Adelante, diputado Almícar. Diputado Robledo, es en relación a lo que se afirmó aquí por el anterior orador. ¿Considera usted que se está militarizando el país? Porque para la Guardia Nacional se asume la jerarquía militar. ¿Es eso una militarización del país? Adelante, por favor. Diputado, Sonido, por favor, al orador. qué bueno que me hace esa pregunta porque se acaba de mencionar eso aquí. Ni por las tareas que está haciendo fuera de los cuarteles, en muchísimas cuestiones administrativas y de obras públicas y de controles y de aduanas, ni porque se aplicara para unos ciertos delitos de la disciplina de subordinación castrense, el fuero militar se podría asegurar que hay una militarización. Miren ustedes, ¿qué distingue a un civil de un militar? ¿El uniforme? ¿Su adscripción? ¿La paga? ¿La jerarquía? Un abogado fuera de cualquier cosa o cualquier persona no militar podría presidir la Secretaría de la Defensa Nacional, sí. ¿Tendría fuero militar? Miren ustedes, si algo distingue una cosa de otra, puede ser el fuero. Puedo pedirle a la secretaria que lea pues el índice de los delitos que el Código de Justicia Militar contempla, son 33. Va a ilustrar mucho. Para la ilustración de la discusión, ¿puede usted pedirle a la Secretaría que lea este documento? Sí, presidente. Por favor, lea esta moción de ilustración que está pidiendo el orador. Le pido a la Secretaría que lea lo que está solicitando el orador. Delitos contra la seguridad exterior de la nación, traición a la patria, espionaje, delitos contra el derecho de gentes, violación de neutralidad o de inmunidad diplomática. Delitos contra la seguridad interior de la nación, rebelión, sedición. Delitos contra la existencia y seguridad del ejercicio, falsificación,
fraude, malversación y retención de haberes, extravío, enajenación, robo y destrucción de lo perteneciente al ejército, deserción e insumisión, traición a las Fuerzas Armadas mexicanas, inutilización voluntaria para el servicio, insultos, amenazas o violencias contra centinelas, guardias, tropa, formadas salvaguardas, bandera y ejército, ultrajes y violencia contra la policía, delitos contra la jerarquía y la autoridad, insubordinación, abuso de autoridad, desobediencia asonada, delitos cometidos en ejercicio de las funciones militares o con motivo de ellas, abandono de servicio, extralimitación y usurpación de mando o comisión, maltrato a prisioneros, detenidos o presos y heridos, pillaje, devastación, merodeo, apropiación de botín, contrabando, saqueo y violencias contra las personas, delitos contra el deber y decoro militares, infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir en el ejercicio, infracción de los deberes de centinela, vigilante, serviola, tope y timonel, infracción de deberes especiales de marinos, infracción de deberes especiales de aviadores, infracción de deberes militares correspondientes a cada militar según su comisión o empleo, infracción de los deberes de prisioneros, evasión de estos o de presos o detenidos y auxilio a unos y a otros para su fuga, contra el honor militar y duelo, delitos cometidos en la administración de justicia o con motivo de ella, delitos en la administración de justicia y delitos con motivo de la administración de justicia. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Adelante, orador, siga con su respuesta. Muchas gracias, Continúa secretaria. con su respuesta. Mire, como pueden ver, son muchas las conductas que los militares pueden cometer y que tengan sanción en la justicia penal militar. Muchísimos delitos que tienen que ver con su comportamiento, con su organización, con su disciplina interna, con su actividad castrense. Cualquier cosa que hagan fuera de ellas, no se aplica el fuero militar. Todo lo que estén haciendo ahora los miembros militares de la Guardia Nacional y todos los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina, todo lo que estuvieran haciendo, lo hacen aplicando las leyes civiles, la Ley de Seguridad Pública del Sistema Nacional, las leyes de coordinación, los reglamentos gubernativos, las leyes de prevención, el Código Penal del Fuero Civil. Si detiene una persona, lo que se aplica es, bajo la instrucción del Ministerio Público, el procedimiento penal del fuero civil. No se está militarizando su actividad, son militares trabajando bajo la orden de una autoridad civil y bajo las leyes del fuero civil. Otro aspecto que puede ilustrar muy bien esto, miren, ¿qué está haciendo además ese gran ejército de casi 400,000 mexicanos, mujeres y hombres, que están dotados de una gran capacitación en cuestiones jurídicas, de economía, de medicina, de ingeniería, de arquitectura, de planeación, de administración, tantísimas cosas, una gran fuerza desperdiciada por 80 años, haciendo disciplina nada más, marchando hacia adelante y media vuelta, pagadas por el presupuesto del Estado? Es una gran fuerza de organización, de capacidad, de disciplina, de funcionalidad, de especialidad, de profesionalidad, que puede servir para ayudar en cuestiones de salud, para hacer obras, para hacer refinerías, para hacer carreteras, para hacer ferrocarriles, para cuidar las aduanas, para cuidar los aeropuertos, pero están aplicando el Código Civil, la ley, el Código de Procedimientos Administrativos, están aplicando la Ley de Obras Públicas, están aplicando el Código Aduanero, están aplicando la Ley de Adquisición, están aplicando las leyes civiles bajo una autoridad civil en funciones de autoridades civiles. Se están volviendo más civiles las Fuerzas Armadas, mucho menos, al contrario de lo que se puede pensar. Miren ustedes. Terminé la respuesta, señor presidente. Concluyo con esto. Muy bien. Adelante, diputada, por favor. Sonido, por favor, a la curul. Sí, cómo no. Es que no escuché. A ver, por favor, sonido a la curul.
Ahí está. Gracias. Preguntarle al diputado orador si me permite una pregunta. Diputado Juan Ramiro Robledo, acepto una pregunta. Desde luego, de la diputada diputada Yolanda. No se escucha ahí. Muchas gracias. Diputado Robledo, fíjese que para mí hay una preocupación en esta iniciativa. Sí entiendo el fondo del asunto, pero hay una preocupación porque tenemos dos precedentes importantes. Uno, el del caso Alvarado Espinosa contra México de la Corte Interamericana, que usted además como magistrado en su estado y creo que presidente del tribunal conoce porque además es un estudioso del derecho. Y el otro es la invalidación que hizo la Corte de la Ley de Seguridad Nacional. Y son dos precedentes importantes. Y la pregunta es muy importante y tiene un gran fondo. Yo no quisiera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ande corrigiendo la plana como no la está corrigiendo cada rato, y a mí me da mucha pena. Por eso quisiera que adoptáramos medidas de fondo necesarias para dotar a la Guardia Nacional y al Ejército, a las Fuerzas Armadas, de un marco jurídico con un fin constitucionalmente válido. Reitero, con un fin constitucionalmente válido, que le sirva, que le dé certeza a las instituciones y que especialmente al pueblo, sí queremos una Guardia Nacional civil. Por eso le pregunto, ¿estas modificaciones que está planteando Morena resisten una controversia o una acción de inconstitucionalidad? Uno. Segunda, ¿resisten el escrutinio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y yo preguntaría, para precisar, diputado, magistrado, con ese conocimiento que usted tiene, ¿resisten el test de proporcionalidad sobre seguridad pública? Con sus 4 fines. 1. Fin constitucionalmente válido. ¿Resisten la constitucionalidad respecto del 21 constitucional? 2. ¿Resisten la idoneidad de carácter civil y no militar? 3. La necesidad y de protección ciudadana, garantía de derechos y límites del Estado. 4. Proporcionalidad en sentido estricto. ¿Resiste preservación de derechos humanos y seguridad pública? ¿Proporciona adopción de medidas de seguridad y orden? Concluyo. Si no resiste el test de proporcionalidad, entonces no es un marco jurídico con un fin constitucional válido. Luego, entonces, no resiste el parámetro de regularidad constitucional. Diputado, lo que le acabo de preguntar es de la más grande profundidad. Sé que técnicamente usted lo tiene, pero socialmente también. Si estos test los resiste y no pasamos la vergüenza ante la Corte, pues sería otra manera acompañarlo. Si no lo resiste, ¿cómo vamos a poder acompañar una propuesta así? Si queremos construir de fondo, si queremos garantizar seguridad en el país, respetamos, amamos profundamente a las Fuerzas Armadas, pero vamos a darles un marco constitucional válido. Es cuanto, diputado. Gracias, diputada Yolanda de la Torre. Diputado Juan Ramiro Robledo, tiene usted la palabra para dar Muchas la gracias. respuesta. Convendrá usted conmigo, compañera diputada, que el derecho no es una ciencia exacta y que es opinable. Yo opino que sí. Miren, claro que hay una necesidad en este momento en el país, a la vista de todos, de que las Fuerzas Armadas permanente continúen haciendo lo que están haciendo con permiso de este Congreso y por un tiempo más allá del año 24, como ha propuesto, y seguramente más tarde el señor presidente va a turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa del Grupo Parlamentario del PRI para que se prorrogue ese plazo y ayude en el curso del tiempo a la gran consolidación de la Guardia Nacional y el Ejército se pueda convertir en una gran fuerza de administración y de trabajo civil para el país. Creo que la proporcionalidad está en función del tamaño de la amenaza que hay a la seguridad nacional por parte del crimen organizado.
Creo que la regularidad consiste en el permiso que dé este Congreso, si es el caso, en la temporalidad, en la sujeción a las leyes civiles, desde luego. Creo finalmente que todo este conjunto de elementos nos deja ver que es, pues no idóneo, sino lo único posible en este momento, por tanto, idóneo para la suerte del país en esta acechanza tan grave que hay. Mire usted, la Corte Internacional tiene jurisdicción sobre México porque México quiere. Los tratados internacionales no son igual a la Constitución, esa es una percepción equivocada de los abogados naturalistas, seguidores de Santo Tomás de Aquino, con el bien común y los derechos inmanentes al nacimiento de la persona. Es la sociedad la que otorga los derechos. Se cambió la redacción del primero y ahí que quede, no es la discusión. Pero los tratados internacionales están sujetos a estar acordes con la Constitución, eso dice el 135. El primero es relativo nada más a derechos humanos. Yo opino que no existe ningún derecho humano ni de ninguna naturaleza que sea absoluto. Opino también que si un tratado internacional es firmado por el Ejecutivo y votado por mayoría por una sola Cámara, no tiene la misma jerarquía y efectos jurídicos y prelación que una reforma a la Constitución que vota esta Cámara por 2/3, la Cámara de Senadores por 2/3 y las legislaturas de los estados. No son lo mismo la Constitución y un tratado internacional. Y los tratados internacionales duran mientras los países quieran. Y miren ustedes, no nos preocupa tanto desde el fondo jurídico el escrutinio que pueda hacer la Suprema Corte de Justicia, que últimamente está muy excedida. Debería preocuparnos más a todos lo que significa como afrenta para el Congreso que la Corte proponga desaplicar una parte de la Constitución. ¿Significa eso que los tribunales de amparo y los jueces de amparo ya no tendrán la obligación de aplicar la prisión preventiva oficiosa, que merece un estudio muy importante y a fondo aquí en el Congreso, no en la Corte, no en la casa de esos 11 ministros que han sido designados por el Congreso a propuesta del presidente y que no pueden tener la misma jerarquía de poder constituyente? Son un poder constituido por los otros dos poderes constituyentes electos por el pueblo de México. No son lo mismo. Miren lo que tratan de hacer y lo que hizo el Tribunal Electoral, ya se nos olvidó. Por más que estemos a favor de un partido o de otro, sin perjuicio y que no se sienta ni el movimiento ciudadano porque no fue contra ellos, no puede el Tribunal Electoral decirle a los diputados cómo voten. Se atreve a decirnos que votemos a favor de un determinado criterio de esa sentencia. Si este poder no obedece una sentencia, es un conflicto entre poderes. No caemos en un desacato como cualquier otra entidad o cualquier otra persona. Miren, en algunos países, fíjense lo que voy a decir, en algunos países las resoluciones de los tribunales constitucionales son superables por el Poder Legislativo. ¿Sabe usted qué pasa cuando el Ejecutivo veta una ley del Congreso, que es votar en contra y no promulgarla y no publicarla? Puede suceder, si quiere el Poder Legislativo, que le haga caso a las observaciones del Ejecutivo. Pero puede suceder, y lo permite la Constitución, que por 2/3 supere el veto del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque la representación popular, la legitimidad absoluta, la soberanía de la nación está en el Congreso, en sus 2 cámaras y en las legislaturas de los estados. ¿Por qué 8 votos para declarar inválida una sentencia? ¿Qué representan los ministros para que estén contando aritméticamente sus votos? Yo creo que para declarar inválida una ley del Congreso, de las 2 cámaras, debería votar por unanimidad el Pleno de la Corte. En otros países, con el voto de las 2/3 partes, se supera una declaración de invalidez.
se supera una declaración de invalidez constitucional. Fíjense en eso. Nosotros no tenemos eso porque le dimos toda la potestad a la Corte para que juzgue las leyes de este Congreso y las confronte con la Constitución, pero no para que diga que un artículo de la Constitución riñe con otro y decida cuál de los dos ya no aplica. Eso no lo puede hacer la Corte. Ninguna facultad tiene en la Constitución ni en la ley reglamentaria del 105. Yo le estoy diciendo nada más lo que pasa en otros países y nos está inspirando. Miren ustedes, si hemos venido aquí a tratar de esta manera, con urgencia y con rapidez, estas iniciativas, tienen que comprender que es un recurso legal que está en la ley orgánica, está en el reglamento y que lo puede usar la mayoría de la Cámara frente a la moratoria de la minoría de la Cámara. Si no se hubieran declarado una actitud reacia que anuncia votar todo en contra de lo que venga del presidente, bueno, pues no estaríamos en eso. Normalmente las mociones de urgencia u obvia resolución se concertan entre los grupos parlamentarios. Pero si no estamos en condiciones de concertar porque hay una posición tajante, bueno, pues tiene que la otra parte mayoritaria del Congreso utilizar los instrumentos legales a los que tiene derecho. Termino, señor presidente. En suma, adelante. Hay un presidente civil que nombra al comandante civil. Hay una Secretaría de Seguridad Pública que dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, elaborará los programas y la política criminal y dirigirá el Gabinete de Seguridad. Y hay una Sedena que va a operar el funcionamiento y la organización de la Guardia Nacional por un tiempo determinado. Hoy, hasta marzo del año 24. Si esa iniciativa del PRI se aprueba, si la aprobamos, entonces se prorrogará, creo yo, para bien de México, ese ínter que hoy le permite al Ejecutivo tener con 3 secretarías el despacho para la función tan importante que es la de la seguridad pública. Y sobre los datos de criminalidad, a ver, no sé qué cuentas han estado haciendo. Permítame, el orador, solamente para saber si ya terminó la… Sí, pues, para que sí, ya, correcto. Sí, señor. Empieza. Sí, muchas gracias, diputado ya concluyo, Juan Ramiro Robledo. Ya concluyo con esto. Los datos de la criminalidad, que es la secuencia del hecho tangible de los delitos, no es lo mismo que la seguridad o que la inseguridad. Esta última es una percepción colectiva que se crea en el imaginario de una sociedad por la información que recibe. Imagínense ustedes que en 15 días no salieran páginas violentas en la televisión. Vuelvan a preguntar una encuesta a los mexicanos qué opinan de la seguridad y la respuesta será distinta. Muchas gracias.